y el poder ser cercanos a nuestros hermanos. En esta noche queremos pedirte nos ayudes a vivir esa conversión, ese regresar a ti, ese retornar al centro donde tú habitas, donde tú estás en nuestro interior y que a veces nosotros nos encontramos fuera. Permítanos, Señor, regresar a ti, convertirnos, ser personas e iglesia dignos de tu bondad. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Habéis oído de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. Y me señalaba en el judaísmo más que a muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol, excepto Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Fui después a Siria y a Cilicia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente, solo habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir y alababan a Dios por causa mía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, San Pablo reconoce una historia de salvación, aún con la vida que él mismo narra, que fue una vida de agresión a la fe cristiana. He subrayado lo que él expresa, que aquel que me escogió desde el seno de mi madre. O sea, él ya tenía un proyecto para mí y yo no lo había descubierto. Pero dice, él me llamó por su gracia y se dignó revelar a su Hijo en mí. Me reveló el rostro preciosísimo de Cristo para que lo anunciara a los gentiles. Y la referencia al pie de esta página, donde la iglesia de Judea pues se admiraba de que el antiguo perseguidor ahora predicaba la fe que antes intentaba destruir. Es brevemente en labios o en la pluma del propio San Pablo lo que ha sido su experiencia cristiana. Quisiera por eso adelante retomar brevemente y subrayar algo muy simple del texto del Evangelio de San Lucas. Esa expresión de Marta en letra rosa, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me ayude. Y digamos, la referencia o la respuesta del Señor, Marta, Marta, muchas cosas te desgastan y te inquietan, siendo que solo una es necesaria. Hace falta, bueno, ubicar lo que es necesario en nuestra vida. Vamos a hablar sobre la conversión personal. Adelante. Se suele decir que alguien se convierte cuando pasa de profesar la fe cristiana, alguien que no creía o que tenía otro tipo de religión o de fe, y bueno, va a la fe cristiana, cuando en realidad conversión significa regresar, volver al propio centro. Entonces, el converso en ese sentido, digamos, regresa ahí donde Dios le habla, ahí donde Dios ha dejado su palabra, su fe, de una forma muy especial en el corazón humano. Y en ese sentido, la conversión será siempre un ir regresando a Dios, un ir regresando al centro que hemos dejado, hemos abandonado, y es un proceso que es siempre inacabado. Adelante, hablemos de ese volver al centro. San Justino refería a esta expresión que a mí me agrada. San Justino dice que todos aquellos que han vivido, y yo lo traduzco ya no al pretérito perfecto han vivido, sino al presente y al futuro. Todos aquellos que viven y todos aquellos que habrán de vivir según la recta razón
la recta razón, no el fanatismo, no una razón oscurecida. Todos aquellos que han vivido, que viven y que vivirán según la recta razón, aunque hayan sido considerados ateos, decía San Justino, son cristianos. O sea, todos aquellos que obren con la recta razón. Por eso la iglesia aprendió a dirigir sus documentos. Hoy en la tarde, en la mañana, estábamos hablando sobre cómo difundir este documento de Fratelli Tutti del Papa Francisco sobre la amistad humana y, digamos, esa, digamos, solidaridad social o esa relación de fraternidad, la fraternidad humana y la amistad social, el documento. Y fíjate cómo la iglesia ha aprendido a dirigirla no tan solo a los creyentes, sino a todos los hombres de buena voluntad. O sea, porque todos los que tengan buena voluntad escuchan las palabras buenas. Todos aquellos que dejan que la razón eh, tenga realmente una apertura a la verdad, van a escuchar las palabras buenas. Y en ese sentido, bueno, sabemos que Cristo nos invita a la conversión constante o incesante que no termina, porque hay que pasar de una vida en el pecado a una vida en la gracia, porque hay que pasar de una fe tibia a una fe más ardiente, una fe más comprometida, porque hay que pasar de un amor menor a un amor mayor. Y en ese sentido, bueno, podemos ubicar lo que San Pablo nos está expresando, esa aproximación de San Pablo al centro del alma, ahí donde crece el germen de Cristo, donde aumenta la luz de Cristo, donde esa luz de la mañana, del alba, se puede convertir en una luz plena en mediodía. Pero quisiera hoy hablar acerca de lo que este letrero que me compartieron o esta fotografía nos dice. Quisiera hablar de la iglesia que necesita conversión. Adelante, hablemos de la conversión institucional. La iglesia hoy habla de la conversión pastoral, o sea, de pasar de una pastoral de la conservación, donde siempre hacemos lo mismo, a una pastoral más viva, más dinámica, con más alma. O sea, esta conversión de la iglesia lo ha expresado el Papa Francisco con este número 49 de la Evangelii Gaudium. Dice el Papa, prefiero una iglesia accidentada, una iglesia herida, una iglesia lastimada, una iglesia no tan pulcra, sino a lo mejor con sudor, con tierrita en el rostro, que salga a las calles. O sea, prefiero esto a una iglesia enferma porque está encerrada, una iglesia comodina que se aferra a sus propias seguridades. Dice, no quiero una iglesia preocupada por ser el centro, más bien una iglesia que salga, una iglesia en salida. No quiero una iglesia que termina acorralada por el embrollo de obsesiones y disposiciones. Quiero una iglesia donde tengamos estas características. ¿Cuáles son las características de una conversión de la iglesia, de una conversión institucional? Adelante, lo primero, Cristo es el centro. Cuando el Papa llegó a Brasil para la Jornada Mundial de la Juventud, les dice lo más bello, palabras del libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice Pedro y Pablo, cuando aquel hombre postrado en la puerta de la Hermosa, en el templo de Jerusalén, le dice, no tengo oro ni tengo plata, pero traigo conmigo lo más valioso que se me ha dado. Te ofrezco a Jesucristo. Y en ese sentido, bueno, ubicar que lo más valioso que podemos ofrecerle al mundo es la persona de Jesucristo. Y en ese sentido, bueno, el Papa ha procurado despojarse de todo aquello que a veces se convierte en una carga, en un lastre, las ataduras de lo económico. El Papa prefiere presentarse desnudo de cosas materiales. O sea, tú puedes ubicar la fotografía de cuando fue electo, los zapatos que trae o los zapatos que traía puestos, que yo quisiera decirte, no es una postura, porque de pronto las personas queremos causar conmiseración, causar admiración de las personas, que los otros, no sé,
nos elogien diciendo, mira qué humilde es el obispo, mira qué humilde es el papa, mira ese sacerdote qué sencillo es. O sea, el papa, y tú lo sabes, es un hombre coherente, un hombre sencillo, un hombre con una vida austera, quizá contrastante, y yo te digo que yo quiero mucho al Papa Benedicto, como he querido muchísimo al Papa San Juan Pablo II, pero eran distintos. Este Papa es austero, deja a un lado la pompa institucional. Sabemos que dejó el palacio pontificio y se fue a un cuartito en la casa de Santa Marta, que es una casa de huéspedes, donde llegan gentes y ahí está él también. El Papa dice que la única riqueza es Jesucristo y en ese sentido nos anima a encontrarnos con la persona de Jesús, el único que nos puede satisfacer las aspiraciones de lo profundo de nuestra alma, de lo profundo del corazón. Saber que la verdad de Cristo y el amor de Cristo debe unirnos y une a las personas por encima de cualquier diferencia que pudiera haber. Pero recuerda que el Papa invita a que no reduzcamos la verdad del Evangelio. O sea, no presentar un mensaje de Cristo descafeinado, o sea, un mensaje light, un mensaje en donde hagamos un evangelio a nuestra manera, en lugar de que nuestra vida se amolde el evangelio, amoldamos el evangelio a nuestra vida. En lugar de que asumamos el proyecto de Dios, queremos que Dios asuma nuestro proyecto. Y el Papa a los jóvenes también en Brasil les invitaba a no licuar la fe en Jesucristo, a no diluirla. Les decía a aquellos peregrinos de su propia patria cuando estaba en Brasil en la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Qué significa una iglesia que se convierte? Adelante. Una iglesia cercana y acogedora. El Papa sabe, como tú y yo sabemos, que muchos han alejado de la iglesia y desgraciadamente muchos se alejan de la iglesia por el maltrato, o sea, por la actitud amargada de no pocos, incluyendo nuestro propio personal de la estructura parroquial, pero también el sacerdote. O sea, de pronto el sacerdote está amargado. O sea, ¿por qué la gente no quiere ser sacerdote? Porque no damos testimonio. ¿Por qué las mujeres no quieren ser monjitas? Porque dicen, para vivir como vive la madre, amargada, regañona. O sea, hemos alejado a la gente de la iglesia. Y aquí una y otra vez, te lo digo como sacerdote de Monterrey, el arzobispo don Rogelio nos insistía, cuiden el personal, son su tarjeta de presentación, la persona que toma el teléfono, que atiende una llamada, la persona que está ahí tras el cristal del mostrador, donde la persona viene y tiene años sin venir a la iglesia y de pronto encuentra un regaño, encuentra una actitud de denostación que le denigra, que le reclama. ¿Cómo no va a saber cuál es su parroquia, señora? Pues no, esa señora no sabe cuál es su parroquia, sabe apenas en qué calle y en qué colonia vive, pero ¿cómo saber que de Garza Asada para allá es otra parroquia y de Garza Asada hacia acá? Y que cómo saber si de Río Nazas, cómo saber si de la calle Pánuco, cómo saber si de Aguanaval, cómo saber, o sea, pero a veces se encuentran con una actitud de rechazo, de maltrato, y entonces el Papa invita a que la conversión de la iglesia sea de una pastoral de cercanía con todos. Invita a que la iglesia sea una casa, un hogar, o sea, palabras cálidas, cercanas, abrazadoras. Recuerda que las palabras son un medio para lastimar, un instrumento para lacerar, pero también son un instrumento que acaricia. La palabra cálida, acogedora, ese buen tono cuando uno toma la llamada, digamos, hacerle sentir al otro que es importante, aunque no me conozca. O sea, la persona sale contenta, la persona sale feliz. No quiere una iglesia fría, de despachos oficiales, burocrática, sino que la persona debe acoger con afecto a la persona que
está llamando a la puerta, aquí está, no lo corras, o sea, atiéndele. En ese sentido, debemos abrir más allá de la puerta que ya cruzó la persona, las puertas de nuestro corazón. Y bueno, también hace falta ubicar que esta conversión, para ser cercanos y acogedores, la tenemos que asumir los sacerdotes, porque sí, podemos ser muy eruditos, podemos tener muy buenos contenidos, pero nosotros, más allá de dar sacramentos, que sin duda son maravillosos y grandes, son encuentros con el misterio de Dios, pero que nosotros seamos un sacramento de la ternura de Dios, un trato adecuado, que la persona cuando vea un rostro amable diga, Señor, qué bueno que este hombre está aquí en tu iglesia, qué bueno que esta religiosa está aquí en este convento, qué bueno que esta madre superior está aquí en el colegio, qué bueno que este médico, qué bueno que, o sea, encontrarse con sacramentos. Y bueno, en ese sentido, el Papa ha sido enfático, invitándonos a promover la cultura del encuentro. Dice, encontrarnos es como esa lluvia suave que cae poco a poco y que va empapando, que va refrescando la tierra, o sea, ese elemento acogedor. Y bueno, habla el Papa en la jornada o el encuentro que tuvo en Brasil, dice, me hubiera gustado llamar a cada puerta, ir y decirle buenos días y decirle, oiga, deme un vaso de agua fresca, oiga, vamos a tomarnos un cafecito, oiga, decirle, digamos, escuchar el corazón de cada persona, del papá, del hijo, del abuelo, pues, hablar de una iglesia que necesita conversión, aparte de lo que significa el centro en Cristo, tener esta actitud de cercana y acogedora. Pero adelante, necesitamos una iglesia que sea joven y que sea alegre. El Papa Benedicto, que no el Papa Francisco, había calificado a la iglesia europea como una iglesia vieja, una iglesia cansada. Y él es el que utiliza, el Papa Benedicto, alemán, digamos europeo. Dice, la iglesia de Europa es una viña devastada. Dice, quienes van a misa, los pocos que van, son gente mayor. Y claro, se les atiende. Pero en ese sentido, el Papa Francisco ha invitado a rejuvenecer nuestra iglesia, a tener una actitud de alegría. Y le decía a los jóvenes, vean ustedes la belleza del rostro de Cristo joven. Recuerda que Cristo es el eternamente joven, que Cristo no envejece, que Cristo es vital, que Cristo es vida, que Cristo es sangre nueva. Dice el Papa, cuando los veo y veo en ustedes el rostro de Cristo joven, mi corazón se llena de alegría. Y así le habló el Papa a la Jornada Mundial de la Juventud. Sus papás les dicen que los hijos son la pupila de nuestros ojos. ¿Qué sería de nosotros si no cuidamos esos ojos? ¿Cómo podemos avanzar? Y dice, la juventud es el ventanal por la que entra la luz y el futuro en el mundo. Pero bueno, junto con ese buscar un rostro joven de la iglesia, el Papa advierte, ¿dónde está la alegría? Y dice, la alegría está en Cristo. No se alejen de Cristo porque van a caer en la tristeza. No se alejen de Él, por Dios. En Cristo, en el encuentro con Cristo, está la fuente de la alegría. Y el Papa ha reclamado a los obispos. Acuérdate que cuando vino a México dijo que eran unos faraones, no quiero una iglesia faraónica. Así recupera el mensaje del Papa en la Catedral de la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México. Habla de una iglesia faraónica, donde ve a los demás como vasallos. Invita a una iglesia distinta. Y el Papa ha dicho que esta alegría también deben tenerla los obispos en su corazón. Dice,
un obispo triste, qué feo. O sea, es lo peor que puede haber. Adelante, vayamos avanzando un poco más en esta iglesia que necesita conversión. Hoy que hemos leído en la carta a los Gálatas sobre la conversión del apóstol San Pablo y cómo cambió su vida. Hoy también debemos recordar las primeras palabras que dijo el Papa cuando recién fue electo. ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Si una iglesia que no caiga en pompas y vanidades, una iglesia sencilla, una iglesia parecida al retrato que nos ofrecen las páginas del Evangelio. Pero a veces batallamos mucho, muchísimo. Yo quisiera comentarte lo que ya te he externado. O sea, la historia ha cambiado, la vida ha cambiado, el mundo ha cambiado y la iglesia tiene que cambiar. Y ya te he referido que todos en nuestras comunidades, empezando por el párroco, los vicarios, pero también quienes formamos parte de esa parte fundamental. Me gustó esa fotografía. La iglesia ha salido del edificio. Somos la iglesia. O sea, ubicar lo esencial de nuestra vida. Pero en ese sentido, yo quisiera que pudieras ubicar la violencia que le ha provocado estas palabras del Papa a quienes vivían como príncipes. Porque a lo mejor yo traigo, pues gracias a Dios, una camisita cómoda, de buena tela. O sea, lo agradezco. O sea, quizá mis prendas dibujan o presentan mucho el escenario de cómo me visto o me vestía en Monterrey. Ahora sé que estoy acá, sí, pero me agrada, digamos, la frescura, me agrada no andar tan empalmado, pero aún así sé, pues, que soy privilegiado porque tengo una prenda decorosa y digamos, aquí no decimos que, o sea, no se trata de una marca, no se trata de un modista reconocido internacional ni nada, no, pero es muy digna, es muy decorosa, pero sí debo decirte que hay quienes en la iglesia estábamos acostumbrados a vestir de etiqueta, digamos, a tener ciertas suntuosidades. O sea, te voy a comentar de forma muy sencilla, y no te digo el nombre, pero un día estaba en la parroquia del Rosario preparando una cena. O sea, tú sabes que como comunidad del Rosario siempre procuramos ser anfitriones de las otras parroquias, sobre todo entendiendo que había una corresponsabilidad. O sea, yo tenía un deber. Si estaba en una parroquia, en el lenguaje eclesiástico se llama una parroquia más congrua. Algo congruo es algo, digamos, eh, en buena posición, de buena economía. Una parroquia congrua es la que tiene buenos ingresos. Y digamos, donde Dios nos mande, estemos donde estemos, pero si yo tengo un poco más, pues lo menos que puedo hacer es invitar a mis hermanos sacerdotes y compartir, o sea, no dilapidar, no, o sea, pero sí que coman rico, que cenen rico, que se tomen un postrecito, si alguien apetece una cervecita, bueno, que se tome su buena cervecita, si alguien apetece un vinito, pero me acuerdo muy bien una ocasión en que estábamos platicando porque íbamos a recibir a los hermanos sacerdotes. Y bueno, como hermanos, pues yo quiero decirte, o sea, pues yo quiero compartir con mis hermanos los 5 pesos que tenemos. Y entonces, recuerdo que hicimos el menú y un seminarista que no te voy a decir quién, me salió pues demasiado, voy a decirlo, complejo o digamos demasiado, ¿cómo diría yo? Demasiado fino.
y espero que esta palabra no me la malinterpretes. Y entonces él me decía, tenemos que comprar 3 tipos de vino: vino blanco, vino rosado y vino tinto. Y dice, porque para este platillo hay que dar vino blanco, para este otro platillo hay que dar vino rosado y para este otro platillo hay que dar vino tinto. Y yo me le quedo mirando así de que, ¿cómo? Y yo dije, pues ubico nuestra cuna, mi cuna y tu cuna, así como que en una cena de tu familia y mi familia demos 3 tipos de vino, o sea, y la expresión que siempre me preocupó de mi persona, pero también del seminario donde fui formador 10 años, aparte de haber sido formado 11 años, era no desclasarnos. O sea, de pronto en la iglesia nos desclasamos. O sea, de pronto el párroco y el vicario se desclasa y de pronto, y perdónenme que lo diga, el obispo también se desclasa. O sea, proviene de una familia muy sencilla, lo cual no hay problema porque Dios llama a quien quiere. La vocación es un don y un misterio, pero ahora resulta que tú no puedes ingerir los alimentos si no es con un tipo de vino de esta cepa, de esta marca, y dice uno, caray, la iglesia debe recuperar el rostro que manejaban las páginas del Evangelio. E invita al Papa que los obispos, vuelvo a decirte, qué difícil es para aquellos que vivían como príncipes o que vivimos como príncipes, de pronto este mensaje de una conversión que necesitamos. Y dice el Papa acerca de la conversión, queremos hombres que amen la pobreza, sea la pobreza interior como libertad ante el Señor, sea la pobreza exterior como simplicidad y austeridad de vida. Hombres, y dice, que no tengan psicología de príncipes, hombres que no sean ambiciosos y que sean esposos de una iglesia sin estar a la expectativa de otra. Aquí rápido, porque sé que ya me estoy alargando. El día sábado con don Margarito Salazar Cárdenas, obispo de Matehuala, yo le decía, y quizás si tú estuviste en misa lo recuerdes, le decía, don Margarito, no sabemos usted ni yo dónde estaremos mañana, pero sé que en este momento la iglesia de Matehuala lo necesitaba usted. Usted es quien debe estar porque lo conozco como persona, lo conozco en su sencillez, o sea, lo conozco, esas manos las conozco. O sea, acuérdate que le comentaba al final y él dice, yo no quiero moverme de Matehuala, amo a Matehuala. O sea, porque es esta última frase de la letrita roja, hombres que no sean ambiciosos y que ser esposos de una iglesia. O sea, si la iglesia es mi esposa, debo amarla. No estoy esperando a que me manden a otra iglesia, a otro lugar, a otro, digamos, aparador, perdón, las expresiones que pueda decir, pero bueno, ya voy a terminar, no se preocupen. Adelante, una iglesia con ternura y con misericordia. Adelante, hijadito. Dice el Papa, en la cruz de Cristo está todo el amor de Dios, su inmensa misericordia. Y es un amor del que podemos fiarnos, en el que podemos creer. Obviamente ese amor de Cristo es un amor tierno, gratuito, que perdona. Dice, el amor nos enseña a mirar siempre al otro con misericordia y amor. Pero también la cruz nos invita a dejarnos contagiar por el hermano, sobre todo quien está sufriendo. Ternura, pero también misericordia. Al Papa Francisco se le ha llamado el Papa de los abrazos. Abraza a personas enfermitas, abraza y lava los pies a los migrantes que estaban en las balsas que llegaron por el Mediterráneo, abraza al niño, abraza a la mujer con mucho respeto, e incluso tú ubicas esa fotografía que circula, donde el Papa paternalmente bendice la vida y con mucho respeto esa mano que es la mano de Dios que acaricia el santuario de la vida, toca el vientre materno con respeto, sin morbo, con una exquisita ternura, el vientre de una mujer embarazada, porque el Papa en ese sentido
acaricia la vida. O sea, necesitamos una iglesia con ternura y con misericordia. Y finalmente, ahora sí ya, la última diapositiva, hijadito, una iglesia misionera, pero una misión con alegría. La iglesia se ha quedado vieja y reitero, nada sucede sin que pueda ser capitalizado. Yo ubico que este camino que nos ha conducido al Papa Francisco en el 2013, yo considero que Dios nos estaba preparando paulatinamente, posiblemente para el escenario que hoy vivimos y para aquello que ha de venir. O sea, la iglesia paulatinamente fue dejando muchas cosas que eran un estorbo, un obstáculo, un lastre, cosas sin sentido. Y creo que fuimos preparándonos mentalmente en actitudes para un tiempo como este. La iglesia se ha quedado vieja y necesita renovarse. Eso es conversión. Hoy el Papa, sin decir es que, a ver, tú fuiste culpable y tú eres culpable y a ver, ¿quiénes fueron culpables de todo esto que se vive en la iglesia? No. Pero dice el Papa, sin buscar culpables, la iglesia no puede seguir así. Y entonces invita a evangelizar. Pero pongo aquí misionera llevando la alegría, porque el evangelio es alegría. Es la buena nueva, es el grito. Alégrense, Dios vino a la tierra. Eso es evangelizar, no asustar y amedrentar. Por eso el Papa recoge el grito de Pablo, no proselitismo. Proselitismo es hacer labor para que el otro sea mi adepto. No, 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 no hay adeptos a nadie. Hay seguidores de Cristo, o sea, conoce a Cristo y síguelo. Y dice entonces el Papa con San Pablo, ay de mí si no evangelizo, si no anuncio, no puedo quedarme callado. Lo que le decía a los jóvenes, sin Cristo no hay esperanza, sin Cristo no hay alegría. Con Cristo sí hay alegría. Y dice, la iglesia no puede quedarse rascando el ombligo. Hay que callejear, vámonos. Hay que ir a la calle, hay que hacer lío. Hay que ser revolucionarios. Porque Cristo así fue. Y nosotros lo olvidamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Les comparto ahorita la presentación